Una de las cosas que demostrará nuestra filiación ancestral espiritual son precisamente las operaciones del Espíritu Santo en la revelación de las verdades mostradas en la Escritura. Y una de esas verdades que nos identifican con nuestros ancestros en la fe y por la que hemos sido muy criticados por el neocalvinismo de nuestro tiempo, es la verdad de que un muy alto porcentaje del evangelicalismo y del neocalvinismo, nosotros declaramos que no es cristiano, que no es salvo y no es regenerado. Y por eso hemos sido fuertemente criticados en muchas ocasiones. Sin embargo, hermanos, tal vez podrá sonar sorpresivo para el neocalvinismo de nuestro tiempo escuchar que esos puritanos cuyas frases cortas citan en las redes sociales les estarían también cuestionando a un gran porcentaje de estos que ponen sus frases la legitimidad de su salvación y de su regeneración. Pero ¿cuándo, dirá alguno, los puritanos cuestionaron la profesión de salvación de otros cristianos como ustedes lo hacen? ¿Cuándo enseñaron ellos lo que ustedes dicen? Que se puede conocer mucho de doctrina, que se puede dejar de hacer cosas malas e ir a la iglesia y no ser salvo. La verdad es que lo hicieron con mucha frecuencia. Lo enseñaron con mucha frecuencia, pero particularmente lo demostraron en sus exposiciones sobre las obras preparatorias del Espíritu Santo para la regeneración. Así que consideremos, hermanos, las obras preparatorias del Espíritu Santo para la regeneración, segunda parte. Habiendo ya expuesto este tema de manera positiva, cómo estas obras tienden a ser preparatorias para la regeneración y cómo se debe buscar más gracia para crecer en ellas y llegar a esa regeneración, este será un gran sin embargo respecto a estas obras y una advertencia para aquellos en quien estas obras se han hecho presentes. Cito al pastor puritano John Owen que dice: ahora bien, debido a que esta obra a menudo tiene una gran apariencia y semejanza con la regeneración o con la conversión real a Dios, de modo que ni el mundo ni la iglesia son capaces de distinguirlas. Es de gran preocupación para todos los profesantes del Evangelio indagar diligentemente si en sus propias almas han sido hechos partícipes de alguna otra obra del Espíritu de Dios o no. Porque aunque esta es una buena obra y hace un buen servicio conduciendo a la regeneración, sin embargo, si los hombres no alcanzan más, si no proceden más allá, perecerán eternamente. Y multitudes realmente se engañan a sí mismos en esto, y hablando paz a sus almas sobre los efectos de esta obra, por lo cual no solo es insuficiente para salvarlos, como lo es para todas las personas en todos los tiempos, sino que también se convierte en un medio de su seguridad presente y su destrucción futura. Termina la cita. ¿Qué nos está diciendo el puritano, hermanos? Nos está diciendo que las obras preparatorias para la regeneración por el Espíritu Santo son tan parecidas de manera externa a la regeneración misma o los frutos de la regeneración misma,
que suele ser muy difícil distinguirlas. De hecho, dice él, de modo que ni el mundo ni la iglesia son capaces de distinguirlas. Y esa es la razón, hermanos, por la que nos equivocamos. Esa es la razón por la que muchas veces vemos a ciertas personas y decimos, sí, parece que es cristiano. Y les recibimos en la iglesia como tales. Y participan también con nosotros de las ordenanzas como tales. Sin embargo, dice el pastor puritano, que es de gran preocupación para todos los profesantes del Evangelio indagar diligentemente si en sus propias almas han sido hechos partícipes de alguna otra obra del Espíritu de Dios o no. Es decir, indagar si esto que está pasando no solo es externo, sino ha habido una obra interna. ¿Cómo la vamos a distinguir? Vamos a ver cuando entremos ya a la regeneración en sí misma con toda claridad. Pero a partir de ahora vamos a hacer un contraste con ella y vamos a considerar este tema para darnos cuenta y poder discernir cómo es que puede una persona manifestar una conducta en mente, en afectos y en voluntad muy parecida a la de los cristianos sin que esto sea la regeneración. Y para ello vamos a considerar este tema a través de los mismos encabezados que vimos la ocasión anterior, pero ahora los vamos a considerar cada uno de ellos en su falta de eficacia salvadora. Es decir, ya que vimos que estas obras preparatorias no son la regeneración, ¿qué pasa si quienes las experimentan no avanzan en ellas? Como nos dice el pastor puritano que es necesario. Bueno, veremos pues qué es lo que ocurre. Y repito que nuestro esquema será el mismo que el anterior, que era en primer lugar la iluminación, en segundo lugar la compunción y en tercer lugar la moralidad. Vayamos nuevamente a la iluminación en primer lugar. Quisiera comenzar diciendo, hermanos, aquí, y ojo con este asunto, que el fundamental error del arminianismo, hermanos, escúchenme, el fundamental error del arminianismo consiste en que para sustentar su postura de que el hombre está en el poder o la decisión de salvarse, toman aquellos textos que hablan de estas operaciones preparatorias del Espíritu, instando a los hombres a avanzar en ellas, ejerciendo la voluntad, como si no hubiera una operación previa del Espíritu Santo ya iluminando y actuando sobre las facultades del alma. Es decir, que el arminianismo, hermanos, enseña el error de pensar que el hombre se puede salvar a sí mismo y que tiene el poder para salvarse, porque encuentra algunos textos en donde la Escritura está exhortando y está instando a aquellos en quienes las operaciones de la preparatorias de la gracia del Espíritu Santo ya están operando. La Escritura les insta a avanzar en ello para que entonces esa obra concluya en la regeneración. Ellos ven esos textos y dicen, ahí está, esto significa que el hombre entonces puede salvarse. Pero la Escritura, vamos a ver, no es que nos está diciendo esfuérzate y hazle y échale ganas y entonces te salvarás. No, es que si esa obra ya ha comenzado, como hemos visto, debes avanzar en esa luz, debes buscar más esa luz y entonces esa obra del Espíritu Santo podrá continuar y concluir su camino a la regeneración. Porque como hemos visto,
Si allí entonces el hombre se queda voluntariamente, pues vimos, es voluntario su permanecer ahí, su ya no querer continuar más adelante. Si se queda ahí, entonces terminará perdido por su propia voluntad. ¿Me estoy explicando? Y como ya vimos, estas operaciones se pueden encontrar y deducir de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:34, que nos dice: y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta persona entonces, que no estaba lejos del reino de Dios, ¿qué le vamos a decir, hermanos? Si estamos viendo que las operaciones preparatorias del Espíritu Santo ya están operando en él, pues ya le están iluminando, ¿qué le vamos a decir? No tienes nada que hacer tú, no te corresponde a ti. Si Dios te quiere salvar, pues te va a salvar. Tú, pues ahí quédate, espérate, a ver a qué horas, hasta qué día el Señor quiere seguir esa obra y terminar regenerándote. ¿Le vamos a decir así? No, hermanos. Creo que mucho de lo que es llamado calvinismo en este tiempo se parece más a un hipercalvinismo en ese sentido, diciendo que el hombre no ha de hacer ningún acto en esta obra de gracia. Pues como ya hemos visto en el orden de la salvación es del Señor. Sin embargo, existen etapas o pasos de esa salvación en donde el hombre ha de responder, en donde el hombre ha de ejercer la voluntad y hacer actos en respuesta a la gracia que es recibida. Y este es uno de ellos. Está recibiendo la gracia, está recibiendo esa gracia y ese poder, y él debe responder con actos, buscando al Señor, buscando más luz y acercándose más al Señor. Así pues, estas operaciones preparatorias del Espíritu Santo, en ellas hay un asentimiento racional a la verdad de las cosas que son reveladas. Y este asentimiento racional, como veíamos, es muy superior al que se puede alcanzar por la mera razón del hombre natural. De ahí que la Escritura también, hermanos, cuando existe este asentimiento, le llama que son iluminados y creen. Y en un cierto sentido, hermanos, cuando la Escritura dice que creen, en un cierto sentido es cierto. En verdad creen. Sin embargo, su creer es solo un mero asentimiento de sus mentes a la verdad que ha sido revelada. Es decir, cuando la operación preparatoria del Espíritu Santo viene e ilumina la mente por medio de la predicación de la palabra, vimos, esta preparación produce en la mente del hombre un asentimiento racional a la verdad. Es decir, lo piensa y dice: no, sí es cierto, eso es lo que dice la Biblia, ahí está, eso es pecado. Y en ese sentido lo cree. Es decir, cree. Y por eso encontramos que en la Escritura hay personas que se dice que creen, pero que en realidad no terminan siendo salvos. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 8, en el versículo 30. Un capítulo que todos ustedes conocen ya, pero nos va a enseñar mucho el día de hoy. Dice
El versículo 30. Hablando él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. ¿Se fijan? Tomen nota. Creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué cosa, hermanos, tan particular es esta. Pues dice el 31 que el Señor dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, pues, ¿creyeron o no creyeron en él? Porque sabemos que quienes creen verdadera o salvadoramente en él son sus discípulos. Son en efecto o se convierten en sus discípulos. Pero porque dice aquí, creyeron en él y el Señor les dice: sí, creíste en mí, pero no eres mi discípulo. Qué cosa tan interesante, ¿no les parece? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa, hermanos, es que aquí hay un asentimiento intelectual. En un sentido intelectual, en efecto, creyeron. Y fue el efecto una obra y operación preparatoria del Espíritu Santo sobre ellos. Porque ya demostramos repetidamente que no es posible obtener el conocimiento celestial sin la operación del Espíritu Santo. Eso ya lo tenemos bien claro, espero. Por lo tanto, entonces, cuando alguien entiende estas cosas, el Espíritu Santo está operando allí, y cuando asiente a estas verdades, la Biblia también le llama creer. Mírenlo, hermanos, y tenemos que aceptarlo, porque está diciendo creyeron. Aunque creyeron no signifique un creer salvador. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado la próxima vez que encontremos en la Escritura esta palabra creer, pues no siempre será un creer salvífico. En este caso, se trata de ese asentimiento intelectual en el que de manera intelectual ellos creyeron y dijeron: sí, es cierto lo que estás diciendo, te creo, así es. Pero creer, repito, no es salvador. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó después? Que en el versículo 44, si saltamos para allá, a estos mismos que dijeron creer, el Señor les responde y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se fijan? Así que, hermanos, el Señor les está diciendo: ustedes creyeron, sí. De hecho, el apóstol Juan lo está reconociendo, creyeron intelectualmente. Pero noten que eso no significa que hayan sido regenerados. Ellos asintieron intelectualmente a estas doctrinas y enseñanzas, y eso no significó que fueran regenerados. Por eso hemos insistido, hermanos, que todo el conocimiento del que muchas veces hasta presume el neocalvinismo en nuestro tiempo no es indicio de salvación. Lo mismo se dice de Simón el Mago, que en Hechos 8:13 dice la Escritura que creyó. Pero ¿qué le dijo después Pedro? Estás en prisión de maldad. Y lo mismo se dice de otros judíos en Juan 2:23 y en Juan 12:42, que creyeron,
pero en realidad estaban manifestando una conducta de no regenerados. Estos son los que nuestro Señor Jesucristo dijo que reciben la palabra con gozo y sin embargo no tienen raíz en sí mismos. Y cuando se recibe con gozo es porque se cree. No se puede tener gozo si no se cree. Se cree y por eso se genera el gozo. ¿Se dan cuenta? De manera entonces que alguien puede asentir a las verdades y decir, sí, la palabra de Dios es verdad, sí, esa iglesia es sana, sí, las doctrinas son bíblicas y correctas, y aún así no ser regenerado. Estos son los que nuestro Señor Jesucristo mismo también dijo que por un tiempo se regocijaron en su luz, en la luz de la predicación de la sana palabra de Dios, como dice Juan 5:35. Pero después se apartaron. Dice el pastor puritano John Owen, cito, todas estas cosas concernientes a la iluminación y la convicción pueden ser obradas en las mentes de los hombres por la dispensación de la palabra y sin embargo la obra de la regeneración nunca se perfecciona en ellos. Aunque son buenas en sí mismas y son frutos de la bondad de Dios hacia nosotros, no solo pueden perderse en cuanto a cualquier ventaja espiritual, sino que también puede abusarse de ellas para nuestra gran desventaja. Termina la cita. Estas palabras son sorprendentes, hermanos, porque no solo el creer y el asentir estas cosas de forma intelectual, y vamos a ver más adelante que también el experimentar algunos ciertos afectos, pues el gozo del que hablamos hace un momento son afectos, no significan la verdadera regeneración por sí mismo. Son cosas buenas. Es bueno, el Señor lo ha dado, sí, son frutos, dice, de la bondad de Dios. Pero estos, dice, no solo pueden perderse, sino que si basamos nuestra confianza y seguridad de salvación únicamente a eso, dice, va a ser una gran desventaja porque nos va a llevar al infierno. Es decir, porque si nuestra evaluación de nuestra propia salvación se basa solo en esas cosas y no en más operaciones crecientes y que nos estén llevando en otras formas que vamos a ver después, entonces esto es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque estará endureciendo a muchos, teniéndolos en una condición errada y por fin conduciéndolos al infierno. Pero, ¿por qué sucede esto? Los efectos de esta obra sobre la mente, que es el primer sujeto afectado en ella, no llega hasta el punto de causarle deleite. Los efectos de esta obra iluminadora en la mente no llegan a causarle contentamiento y satisfacción en la naturaleza espiritual y las excelencias espirituales de las cosas que le son reveladas, y por eso se pueden desvanecer. Dice nuevamente el pastor puritano John Owen, la verdadera naturaleza de la iluminación salvadora consiste en esto, en que da a la mente una visión y perspectiva intuitiva tan directa de las cosas espirituales que en su propia naturaleza espiritual convienen, agradan y satisfacen a la mente, de modo que se transforma en ellas,
se amolda a su molde y descansa en ellas. Como dice Romanos 6:17, Romanos 12:2, 1 Corintios 2:13 al 15, 2 Corintios 3:18 y 4 al 6. Esta es la obra a la que insistimos que no llega a esta iluminación inicial, porque a pesar de cualquier revelación de cosas espirituales que haya estado en estas verdades, la mente no encuentra ninguna excelencia espiritual inmediata directa de ellas. Termina la cita. Noten pues, hermanos, entonces, que la mente bien puede ser iluminada, bien puede asentir estas verdades, pero no deleitarse en ellas. Es como cuando a alguien le dicen, tienes que perdonar a esa persona, y dice, bueno, le perdono porque sé que eso es lo que hacen las personas correctas. Le perdono porque eso es lo correcto, pero no lo olvido. Es decir, que admite o asiente intelectualmente que tal cosa es cierto, que tal cosa es correcto, que tal cosa se debe hacer. Pero de ahí a que me guste, eso es otra cosa. ¿Me explico? Como aquella persona que le decía una vez a alguien que había compartido sobre el deber de la esposa para con el esposo, y una persona se le acercó y le dijo, mi esposa escuchó su predicación y me dijo, pues es que esa predicación dice que me tengo que sujetar, no me tiene que gustar, pero me tengo que sujetar. Es decir, que tengo que obedecer y pues, pero no me tiene que gustar. ¿Sí me explico? ¿Qué es eso? Eso es solo un asentimiento intelectual de que así es, de que así dice la Biblia. No lo podemos borrar, es totalmente claro, no se puede negar. Pero de ahí a que me deleite en ello, hay un trecho muy grande. ¿Me explico? Ahí empezamos a encontrar la diferencia entre el asentimiento intelectual de la verdad, de la operación previa a la regeneración y el estado de regeneración. Esta es la razón por la que hemos dicho en varias ocasiones que quien, habiendo escuchado la serie misma de Cristología, por ejemplo, tal y como la hemos expuesto, y no haya encontrado gloriosas joyas del conocimiento de Cristo y se haya deleitado espiritualmente en ellas, tiene razones para preocuparse porque la obra de regeneración no haya sido hecha genuinamente en su corazón. Porque en la obra de regeneración, hermanos, se produce ese deleite. Por eso decía el pastor puritano que esa naturaleza espiritual toma las cosas espirituales como son, las puede percibir de forma espiritual, le agradan, le satisfacen, se deleita en ellas, halla en ellas la gloria, el gozo, el lustre que tienen, mientras el que no ha sido regenerado no lo encuentra. Solamente encuentra un buen discurso interesante que acaba de escuchar. No produce en su corazón el gozo, el deleite de haber descubierto glorias y maravillas inescrutables.
porque la mera iluminación preparatoria no dará una visión espiritual de la gloria de Dios resplandeciendo en la faz de Jesucristo, de manera que el alma la admire y se deleite en ella y encuentre solaz y refrigerio espiritual en esas joyas de la gloria de Dios. Veíamos que, por ejemplo, en la faz de Jesucristo, cuando nuestro Señor y Salvador estuvo en esta tierra, toda la gloria de Dios, toda la gloria de la Trinidad pasó enfrente de los hombres y unos ni se inmutaron. De manera que cuando no se procura, pues, en la obra preparatoria de iluminación, no se procura mayor iluminación y gracia, esta iluminación, como veíamos, comienza a desvanecerse imperceptiblemente de las mentes de las personas. Y cuando eso ocurre, los límites que habían sido colocados en la mente por esa iluminación y cautividad a la letra de la ley se derriban. Y las concupiscencias vuelven a tomar su dominio, como nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 12, 43 al 45, cuando dijo que si un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos, pero luego vuelve a su casa y hallándola limpia y vacía, va por otros y se mete. Decíamos hace un momento que acaso, hermanos, la palabra del Señor no es inspirada toda la palabra y útil para enseñar y redarguir en todos los tiempos y épocas de la historia. Pues este texto, hermanos, donde el Señor nos muestra estas cosas sobre esta parábola de ese demonio, no nos está dando una clase de demonología, sino nos está explicando cómo el espíritu inmundo, la concupiscencia inmunda, la conducta inmunda sale del hombre por la luz de la palabra de Dios. Pero si no, esta luz no avanza, si este hombre no procura más grados de esa luz, más grados de esa humillación y de esa obra de Cristo, entonces su casa sigue vacía. Está limpia, pero sigue vacía. Entonces vuelve esa conducta inmunda a su mente, a su corazón, haya todo limpio y vacío. Y como el Espíritu Santo no está morando genuinamente en esa persona, pues no es regenerada, va y trae otras conductas malvadas y se vuelve peor. Algunos siendo dominados por el poder y la violencia de sus concupiscencias, el amor al pecado y la eficacia de la tentación se desvanecen cada día, dejando el alma en una condición 10 veces peor en la que la encontraron. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, la compunción. Luego de que el escritor a los Hebreos nos hablara de los que fueron iluminados y participaron del don celestial y de las operaciones del Espíritu Santo y volvieron atrás, nos ejemplifica estas operaciones preparatorias por medio de una metáfora. Acompáñenme a Hebreos 6, versículos 7 y 8. Pues ya leímos en la exposición previa en los versículos anteriores acerca de estos que fueron iluminados y cayeron, y a pesar de que participaron del don celestial y de las operaciones del Espíritu Santo, volvieron atrás. Y luego nos ejemplifica esto por medio de esta metáfora. Miren, están en el verso 7, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Miren qué metáfora tan ilustrativa de esa operación, de esa obra. En la metáfora, primero, la tierra, así como en la parábola del sembrador, es el hombre. Se refiere al ser humano. La lluvia que cae del cielo en esta metáfora son las operaciones preparatorias del Espíritu Santo. ¿Sí? La hierba provechosa es el fruto que, labrada por el labrador, Cristo, representa la verdadera regeneración por el Espíritu Santo. Mientras que los espinos y abrojos, como vimos la semana pasada, representan el fruto de la verdadera naturaleza de la tierra. De manera entonces que miren nuevamente, porque la tierra, o sea, el hombre, bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, es decir, el Espíritu Santo está enviando y dispensando operaciones otra vez, la palabra de Dios sigue iluminando y dice, y produce hierba provechosa ¿en quién? ¿En todos? ¿En toda la tierra donde cae produce hierba provechosa? No, en aquellos por los cuales es labrada. Si hay una labranza, entonces hay fruto. Pero si no hay labranza, entonces, dice, la que produce espinos y abrojos es reprobada, cercana a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Lo que el texto nos está diciendo, hermanos, es que lo que hemos estado diciendo, cuando estas operaciones ya están obrando en ustedes, tienen que labrar la tierra, tienen que agrandar los graneros para recibir más y más operaciones. Tienen que trabajarlas para que entonces esta obra llegue, aumente en sus grados hasta que se produzca por la gracia del Señor la regeneración. No la produzco yo con eso, la produce el Señor. De manera que las operaciones preparatorias del Espíritu Santo pueden traer compunción a la conciencia y los afectos, pero estos en sí mismos no son la regeneración ni la garantizan. Es necesario ahondar, avanzar, aumentar en ello, para que entonces esa lluvia que siga cayendo pueda producir un buen fruto. Porque las obras preparatorias del Espíritu Santo se extienden a la conciencia. Sin embargo, se distingue de la regeneración en que las obras preparatorias, aunque aguijonean a la conciencia y la acusan y la hacen sentirse mal porque pecó, no purga la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, sino que solo nos muestra nuestra condición, pero para que vayamos a Cristo. Es decir, alguien puede sentirse compungido porque pecó, porque sabe que es clara la Escritura respecto a tal pecado. Pero eso todavía no significa que es regenerado, porque las obras preparatorias también, por la iluminación de la ley en la conciencia, hacen que la conciencia opere, se ponga a hacer su trabajo. Ya vimos sobre la conciencia.
Y la conciencia, al hacer su trabajo, entonces va a acusar. Y entonces yo me voy a sentir mal por lo que hice. Pero eso no significa que haya una conciencia purgada, dice el texto, de obras muertas. Es decir, una conciencia que ha dado testimonio de perdón de pecados. De manera que el efecto de las obras preparatorias del Espíritu Santo en la conciencia pueden incluir, primero, fíjense, lo que puede hacer las obras preparatorias sin que sea todavía la regeneración. Pero las obras preparatorias pueden incluir básicamente dos cosas. Uno, una conciencia más pronta, rápida y aguda que antes para reprender y condenar el pecado. Sí, aquellos que han sido iluminados tendrán una conciencia más pronta que los que no son iluminados para discernir y reprender lo que es pecado. Porque recuerden ustedes que condenar el pecado es un oficio, una tarea natural e inseparable de la conciencia por la iluminación de la palabra de Dios sobre ella. Y dado que su disposición y capacidad para ejercer este poder condenatorio por el hábito del pecado que estaba grandemente debilitado e impedido, cuando la conciencia es puesta bajo la iluminación de la palabra, aumenta su luz y rectifica su dirección, por lo cual ve al pecado más malo de lo que lo veía antes, y ahora es capaz de autorreflexionar más sobre lo que es pecado, y es más pronta y rápida para juzgar y condenar el pecado de lo que era antes. Pero esto solo es un efecto de una conciencia iluminada, que no significa necesariamente que hay una regeneración. Lo segundo que va a operar la obra preparatoria sobre la conciencia es que por esa luz recibida, la conciencia es ayudada y dirigida a condenar muchas cosas como pecado que antes aprobaba. Es decir, que el hecho de que antes aprobábamos algunas cosas y ahora ya estamos convencidos de que son pecado, no prueba nuestra regeneración. Eso solo ocurre por la iluminación de la luz en la conciencia. Su poder de juzgar sigue siendo proporcional a la luz a la que es expuesta. Y por esa luz, muchas cosas ahora se hacen notar como pecaminosas, que no lo parecían antes por la guía cuando estaba todavía en oscuridad. Sin embargo, a pesar de todo esto, que opera la luz y la iluminación en la conciencia, no purga la conciencia de obras muertas. Es decir, la conciencia no es llevada por estas operaciones preparatorias a tal aborrecimiento del pecado por sí mismo, de manera que conduzca continuadamente al alma a apelar a la sangre de Cristo para limpiarse y purgar todas esas obras muertas. Es decir, sí, sabe que eso es pecado porque lo leyó, que ahí dice la Biblia, pero de eso a que lo aborrezca es un trecho de distancia. ¿Me explico? Una cosa es saber que eso es pecado y tratar de limitarme porque mi conciencia me dice, no hagas eso, eso está mal. Y otra cosa es que lo aborrezca porque es pecado.
En la operación preparatoria que ilumina la conciencia se contenta con el alboroto, el desorden y la confusión ocasionado por la constante condena del pecado, sin que esto le conduzca a la búsqueda de una solución definitiva. Es decir, la conciencia como que se autoengaña y piensa que por el hecho de que se alborota, por el hecho de que se intranquiliza y que le hace sentir mal por haber hecho algo malo, eso ya es regeneración. Pero no, esto no es así, porque como vimos ya, ese es el llano oficio de la conciencia, redarguir por la luz que tiene, sin que eso, repetimos, signifique que sea y haya un aborrecimiento real del pecado, pues no le lleva a buscar una solución final a ese pecado. Le hace sentir mal, pero no dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer para poner fin a esto? Ya estuvo bueno. Era en el borde de esta condición, por ejemplo, escuchen, en la que Agustín de Hipona se decía junto a aquella higuera, cito, porque conociendo yo que mis pecados eran los que me tenían preso, decía a gritos con lastimosas voces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de durar el que yo diga mañana y mañana? Pues, ¿por qué no ha de ser ahora mismo, en este día? ¿Por qué no ha de ser en esta misma hora el poner fin a todas mis maldades? Termina la cita. Agustín de Hipona, como ustedes ya saben, ya tenía tiempo, ya tenía bastante tiempo escuchando la predicación de aquel gran obispo Ambrosio. Y era uno de los pastores más elocuentes de su tiempo. Y Agustín iba y lo escuchaba con gusto, porque Agustín mismo confiesa que le gustaba su retórica y su predicación. Y las verdades, dice él, iban entrando en su corazón. Es decir, iba siendo iluminado. Y su conciencia comenzaba a funcionar y empezaba a redarguirle de uno y otro pecado, pero continuaba en ellos. Aunque le aguijoneaba y le redarguía, continuaba allí, hasta el punto en el día de su conversión, de su salvación. Dice él, bajo aquella higuera, el Señor trajo, el Espíritu Santo operó en su corazón y le llevó en ese sentido a decir, ¿hasta cuándo? Sí, me duelo, mi conciencia me repite y me repite una y otra vez, está mal, pero ¿hasta cuándo voy a dejar esto? Ahí es donde es que el Espíritu lleva a la conciencia a buscar, ahora sí, la eliminación de todas esas obras muertas. Ahora bien, esta obra preparatoria opera también sobre los afectos. En los ejemplos que hemos leído podemos encontrar el temor, la tristeza, la alegría, que son agitados y son movidos por esta operación y sin embargo no alcanzan la obra completa sobre los afectos mismos por dos razones. Primero, porque no los fija y segundo, porque no los llena.
En cuanto a que no los fija, debemos decir que se requiere que nuestros afectos se fijen o se anclen o se enraicen en las cosas espirituales por la obra de la verdadera gracia. Pues dice Colosenses 3, 1 y 2, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poned vuestros afectos en las cosas de arriba. Pero las alegrías, los temores, las esperanzas y las penas, con referencia a las cosas espirituales y eternas que produce la obra preparatoria del Espíritu Santo, son desvanecibles, son inciertas, son inestables, no solo en cuanto a sus grados, sino también en cuanto a su propia naturaleza. Es decir, sí, le da temores, pero son inciertos, a veces sí, a veces no, son inestables y son en diversos grados. Dice el pastor puritano, a veces son como un río dispuesto a desbordar sus orillas. Los hombres no pueden evitar verterlas en todas las ocasiones, y otras veces son como aguas que se agotan. No sale de ellas ni una gota. A veces están calientes y a veces fríos, a veces arriba y a veces abajo. A veces todo el cielo y a veces todo el mundo. Sin igualdad, sin estabilidad. Pero la verdadera gracia fija los afectos y los mantiene en las cosas espirituales. En cuanto a los grados de su ejercicio, puede haber y hay gran variedad en ellos, según sean excitados, ayudados y asistidos por la gracia y los medios de ella, u obstruidos e impedidos por la interposición de las tentaciones y diversiones. Termina la cita. Miren lo que nos está diciendo el pastor puritano, hermanos, que en ese sentido lo que se puede observar es que los afectos a veces están todos en el mundo y a veces todos en el Señor. Y así están saltando de un lugar a otro. En cambio, aquellos, dice, en los que la gracia salvadora ha regenerado el corazón, fija los afectos y los mantiene en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Y ahí los mantiene. La segunda causa por la que la obra en los afectos no está completa es porque la obra preparatoria no llena los afectos, aunque sirva para expandirlos y apaciguarlos. Dice el pastor puritano nuevamente, viene a ser como tantos forasteros que llegan a una posada para alojarse, que ocupan mucho espacio y dan la impresión de que no hay nadie en la casa más que ellos. Sin embargo, no echan a la familia que la habita, sino que siguen haciendo allí su morada. La luz y la convicción, con todo su séquito y ayudantes, entran en la mente y los afectos como si quisieran llenarlos y poseerlos solo para ellos. Sin embargo, cuando lo han hecho todo, abandonan las tranquilas habitaciones de la casa por el mundo y el pecado y el yo. No los echan fuera de los afectos y llenan sus lugares con cosas espirituales. Termina la cita. Lo que nos está diciendo, hermanos, aquí el pastor puritano es que estas obras preparatorias no llenan todos los afectos, sino, digámoslo así, solo una parte. La otra le queda a las cosas del mundo. Es decir, no
dice, es como un visitante. Dice, no llega y echa a todos para morar completamente allí. No, así como la nación de Israel no echó a los extranjeros, así dice, llega esta operación y no los echa a todos, sino que llega y primero solo se hace un espacio para habitar allí. Decíamos en la ocasión anterior que eso es bueno porque así comienza. Sin embargo, el problema es que si ahí se queda, entonces hay una casa compartida en los afectos. La mitad o más de nuestros afectos están para el mundo y la mitad de nuestros afectos están para las cosas espirituales. Por esta razón, entonces, el movimiento de los afectos en algunas cosas no significa infaliblemente la regeneración. En cambio, la verdadera gracia salvadora llena los afectos con las cosas espirituales, llena el alma de amor, de gozo y deleites espirituales y ejercita todos los demás afectos hacia sus objetos apropiados. No niega un lugar para otras cosas, es decir, no significa que entonces no ni siquiera nos acordamos del mundo en absoluto. No niega lugar para otras cosas como las relaciones, las posesiones o los deleites legítimos, ya que son meramente naturales, pero se contentan con estar subordinados a Dios y a las cosas espirituales. De manera pues, hermanos, que ciertamente existen y se manifiestan también nuestras relaciones con las cosas del mundo, con los deleites legítimos, con las posesiones. Sin embargo, estas se someten, se subordinan, quedan en segundo término, quedan después, se forman al final de todas las cosas y deleites espirituales. Y por último, hermanos, y un poco más brevemente, en cuanto al tema de la moralidad, observen cómo la Escritura, hablando del falso cristianismo de los últimos tiempos, nos dice en 2 Timoteo 3, 1 y 5. Acompáñenme a 2 Timoteo 3, 1 y 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya sabemos cuál es, de qué está hablando el texto. Vayamos ahora al versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A quiénes? A los hombres de los que habla el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros y así. Y aquí, hermanos, no está hablando de hombres en el mundo, porque el mundo está lleno de ellos, sino que está hablando de personas dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Y dice el 5, después de toda una lista de características que da, dice, tendrán apariencia de piedad. Miren, hermanos, entre paréntesis, el alcance de la doctrina de la separación secundaria. Pues observen que la separación se extiende también a los hipócritas. ¿Se fijan? Dice, el que tenga apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, es decir, que nada más es por fuera, ¿qué dice el texto que debemos hacer? Evítalos.
Las obras preparatorias del Espíritu Santo con frecuencia llevan a algunas personas bastante lejos en una reforma de vida y conducta, hasta el punto de manifestar una reforma externa tal que parece la piedad misma, como dice nuestro texto. Hay personas, y habrá, dice el texto, personas que por fuera estarán manifestando algo extremadamente parecido a la piedad, pero que no será. Nos dice el pastor puritano, pero en esto también está sujeta a un triple efecto e imperfección. Esta conducta externa tiene un triple efecto y una triple imperfección, que es, en primer lugar, que coexistirá con y permitirá los pecados furiosos y reinantes de la ignorancia. Es decir, que esta piedad externa aparente va a coexistir con los pecados dominantes. Es decir, que estarán los dos viviendo con los mismos derechos, con la misma frecuencia, con la misma intensidad. La luz que se opera en esta obra no conduce al aborrecimiento de todo pecado como pecado, ni al anhelo y la búsqueda de santidad para ser conformes a Cristo. Y ya que tiende a solo aferrarse de este o de aquel mandamiento en particular, por lo general deja grandes pecados atrás sin darles importancia. El segundo mal de esta piedad externa que se puede producir, dice, es porque la reforma de la conducta externa rara vez es universal en cuanto a todos los pecados conocidos, a menos que sea solo por una temporada, mientras el alma está bajo una flagrante búsqueda de la justicia propia. Pablo, en esa condición, nos dice el pastor puritano, se había conservado de tal manera que según la ley era irreprochable. El joven pensaba que había guardado todos los mandamientos desde su juventud en Lucas 18:21, pero dejando a un lado esta consideración y a pesar de todo lo que este trabajo pueda alcanzar, después de que la eficacia de sus primeras impresiones comienza a disminuir, la lujuria se reservará alguna manera particular de desahogarse y de rebelarse, termina diciendo el puritano. Es decir, hermanos, que se agarra, dice, de alguno o de otro mandamiento, dejando a un lado los demás, y no opera sobre todos los mandamientos, sobre todos los pecados, solo sobre algunos. Es decir, no se santifica de todas las cosas, solo de algunas. En tercer lugar, dice, la conducta de estas personas que viven y permanecen bajo el poder de esta obra preparatoria solamente, ciertamente se desvanece y decae. La frialdad, la pereza, la negligencia, el amor al mundo, la sabiduría carnal y la seguridad carnal ganan terreno sobre ellos cada día. Por lo tanto, aunque por un largo curso de abstinencia de pecados sensuales abiertos y declarando un interés contrario, no se entregan a ellos, sin embargo, por la decadencia del poder de sus convicciones y el terreno que el pecado va ganando, se convierten en esqueletos andantes y parlantes en una religiosidad externa, mundanos secos
sin savia e inútiles, nos dice el puritano. En cambio, donde el alma está incrustada en la gracia salvadora real, está en un continuo estado de prosperidad espiritual, en un continuo estado de prosperidad en la santificación. Por eso dice la Escritura que el creyente irá de poder en poder. Es decir, aquí no se refería entonces a un poder de hacer milagros o de esto y del otro, no, a una gracia sobre gracia que se viene dispensando para el crecimiento de ese creyente en santificación. Así pues, hermanos, hemos colocado todos los efectos de esta obra en la mente, en la conciencia, en los afectos y la conducta, de tal manera que se puede deducir que, a pesar de todo lo que pueda argumentarse al respecto, la voluntad no es cambiada realmente, ni es internamente renovada por la regeneración. Ahora bien, dado que la voluntad es la facultad rectora y gobernante del alma, así como la mente es la facultad guiadora, conductora, mientras esta voluntad permanece inalterada y sin renovar, el poder y reinado del pecado continuarán en el alma. Ahora bien, esto no significa que la voluntad permanece inalterable del todo, pero sí permanece intacta en cuanto a su principio rector. Es decir, la voluntad efectiva y evidentemente se moverá, y se mueve cuando esa persona de manera externa trata de obedecer a los mandamientos. Sin embargo, el principio que guía esa voluntad no es un principio de gracia salvadora y santificadora, sino son otras las fuerzas que mueven a esa voluntad. Es decir, que hay muchos frenos y controles que se lanzan desde la luz de la mente y los reflejos de la conciencia sobre los actos de la voluntad en este estado preparatorio. Es decir, que la voluntad eventualmente se mueve. ¿Por qué? Por los frenos y los controles de la luz sobre la conciencia. De modo que la conciencia no se siente con la libertad de abalanzarse sobre el pecado, como estaba acostumbrada, sino que esa luz sobre la conciencia se constituye en un freno. En ese sentido, termino con la cita del pastor puritano John Owen, que dice: su ferocidad y furia, precipitándose en el pecado como un caballo en la batalla o corriendo hacia Dios, puede ser quebrantada y abatida por esos setos de espinas que encuentra puestos en su camino, y esas bofetadas que encuentra de la luz y las convicciones. Su deleite y avidez en pecar pueden ser calmados y aquietados por esas frecuentes representaciones que se le hacen del terror del Señor por un lado y del placer del descanso eterno por el otro. Aún así, dejando de lado todas las consideraciones que son ajenas a su propio principio, la inclinación de la voluntad misma hacia el pecado y el mal siempre y continuamente permanece. La voluntad de pecar puede ser reformada por 1000 consideraciones que la luz de las convicciones administrarán,
pero no es quitada. Y esto se revela cuando los primeros movimientos del alma hacia los objetos pecaminosos tienen una complacencia palpable hasta que son controlados por la luz del temor. Esto argumenta a favor de una voluntad no renovada. Si esta complacencia es constante y universal. Termina la cita. Lo que nos está diciendo el pastor puritano, hermanos, es que la conciencia, dice, no corre como caballo desbocado a la batalla porque ahí hay setos y espinos. Y se detiene y por eso no se avienta. Si no, se aventaría, está diciendo. De manera que hay muchas cosas, dice, que pueden ocasionar que la voluntad se refrene del pecado. Hay temores que bien son del mundo, bien son de la esclavitud a la ley o de muchas otras cosas que pueden refrenar la voluntad sin que ésta todavía llegue a ser regenerada. ¿Por qué? Porque se sigue, dice, complaciendo constante y universalmente en todo pecado que termina cometiendo. Así pues, hermanos, mientras que otros descansan en estas operaciones que solo llegan al nivel de las facultades, mas no las regeneran, como si esto fuera toda la obra salvadora y regeneradora de Dios, están en peligro. Necesitan evaluarse a sí mismos si hay más obras del Espíritu Santo, si están creciendo, si están avanzando, si están yendo de poder en poder por la obra del Espíritu Santo. Oremos, hermanos, al Señor.